que Cristo tiene un día para él y se llama el día de Cristo. No podía ser de otra forma, no sé si es un día para él. El día de Cristo. Y le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Como todos saben, estamos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1. Y vamos a leer solamente de este primer capítulo 3 versículos, del versículo 8 al versículo 11. En estos días nos tocaba leer el capítulo 1, algunos versículos del capítulo 1. Yo me voy a enfocar en estos tres, así que le voy a pedir que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Para cuándo? Para el día de Cristo, para el día de Cristo, ¿no? Y yo no sé si sabías, pero hay un día que es el día de Cristo, ¿no? No es cuando nació, lo recordamos también, cuando nació la Navidad, no es ese, no es cuando murió, que es la Pascua, que también recordamos, es cuando Él va a volver, pero cuando Él va a volver y va a hacer algo en especial. Para entender mejor a qué nos referimos con el día de Cristo, el versículo 6 menciona algo de este capítulo, dice que este pasaje tan conocido, ¿no? Que estamos persuadidos de esto, que aquel que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Bueno, ¿por qué es este día de Jesucristo? Pablo evidentemente tenía claro y presente permanentemente este día. En 1 Corintios, si me acompañan, 1 Corintios capítulo 3, rápidamente. Primera Corintios capítulo 3. Estoy en 2 Corintios, con razón. 1 Corintios capítulo 3 dice lo siguiente, versículo 13. La obra de cada uno, está hablando de los creyentes, esa es la iglesia de Corinto, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y esto es lo que va a suceder en el día de Cristo. Es el día en que la iglesia vuelve a donde pertenece, a la presencia de Cristo, si bien sabemos que Cristo está presente en todos lados, es Dios, pero vuelve y viene a buscar a su iglesia, y hay un momento en que va a pasar esto, que dice acá. Dice que cada uno de nosotros se va a manifestar la obra de cada uno de nosotros, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Nada de lo que hayas hecho va a poder ser pasado por alto, va a poder ser ocultado, va a poder ser tapado, aunque a veces nosotros queramos hacerlo. Nada va a ser como cuando sale el sol a la mañana, que uno por ahí a la noche se ve que más o menos está bien, pero sale el sol, vemos en el espejo y nos vemos todo desalineado, las lagañas, todo el pelo corrido. Bueno, ahí nos damos cuenta, algo tenemos que hacer, tenemos que arreglarnos. Bueno, de la misma forma, ahora podemos hacernos como que no pasa nada, como que estamos bien, como que está todo bien, pero la realidad es que va a haber un día que va a salir el sol y la verdad va a ser revelada y va a ser pasada como por fuego, ¿no? No va a quedar ninguna impureza y va a salir la verdad pura, lo que es, lo que hay, ni más ni menos. Y ese día es el día de Cristo, que todos nosotros vamos a comparecer delante de Cristo y cada uno va a recibir según lo que haya hecho. Y yo no sé si es algo que tenés presente. Pablo lo tenía muy presente, porque no solo, como vemos, se lo menciona a los filipenses, sino también a los corintios. En el capítulo 1 de 1 Corintios también vuelve a hacer referencia al día de Cristo. Vemos que es algo que para Pablo era importante. No solamente era importante, era la meta y el objetivo de su vida. Y lo primero que te quiero preguntar en esta mañana es si verdaderamente significa algo para vos el día de Cristo. Si no sabía, bueno, ya sabes. Y es momento que empieces a darle importancia, porque un día
no sé cuándo, en el futuro, algo que va a suceder, vas a estar delante de Cristo. Y ahí no va a haber nada que le puedas ocultar, nada que puedas dibujar, nada que puedas tratar de justificar. Ahí va a estar la verdad pura y la vas a tener que enfrentar delante de Cristo. Y porque Pablo tenía presente eso, Pablo tenía un deseo en su corazón, porque sabía que es un día importante, sabía que es el día quizás más importante que los creyentes tenemos. No solamente porque vamos a ser arrebatados y vamos a estar delante de Cristo, sino porque vamos a estar delante de Él y qué lindo sería ser hallados fieles delante de Él, pero qué triste sería que no lo sea así. Por eso es el anhelo de Pablo, como leímos en el versículo 8 de Filipenses capítulo 1, y es la oración de Pablo, que ellos sean hallados como, lo leímos en el versículo 10, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo podría haber mencionado muchas cosas, pero menciona dos: sinceros e irreprensibles. No habla de acciones, no habla de grandes logros o pequeños logros, habla de un carácter, habla de un ser. Ser sincero o ser irreprensible. No habla de haber hecho, habla de ser sinceros y ser irreprensibles. Y lo dice de forma tal que en el versículo 8 dice, porque Dios me es testigo, está diciendo, miren, lo que le estoy diciendo es verdad, no estoy vendiéndole pescado podrido y es algo verdaderamente importante para mí. Os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. En otras palabras está diciendo, esto mismo que deseo yo es lo que desearía las entrañas, el ser más profundo de Cristo. ¿Y qué es lo que desea Cristo? Al Cristo que venimos a recordar. Que cuando llegue ese día, tanto vos como yo, seamos hallados sinceros e irreprensibles. Nada más. Por lo menos eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Sinceros e irreprensibles. Ahora, ¿qué significa esto de ser sincero e irreprensible? Como saben, la Biblia originalmente se escribió en distintos idiomas, particularmente en el Nuevo Testamento esta parte en griego, y a veces en la traducción se transmite la idea bien, pero cuando uno va a la gente que estudia el griego y el original, se encuentran algunos matices que enriquecen, ¿no?, la forma de comprender estos pasajes. Y una de las etimologías o de la forma de interpretar esta palabra sincero es la idea de cuando en el campo se tiene que separar el grano de la paja y de todos los bichos y todo lo que puede andar dando vuelta en el campo, se usa una criba o lo que podríamos decir un tamiz, un colador, como usamos en la cocina, algo de esa índole. Entonces se pone todo por ahí y ¿qué pasa? Queda la paja, queda todo lo sucio, los bichos, y baja el grano. Y lo que queda es el grano puro, el grano y nada más que el grano, o los granos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se separa lo que es grano y lo que no es grano. Y lo que queda es algo puro, es puro grano. El grano que después obviamente usan para comercializar, para hacer todo lo que se hace con los granos, ¿no? Pero qué importante entender que la idea esta de sinceridad tiene que ver con eso, tiene que ver con un proceso en el cual es continuo y permanente porque se hace una y otra vez. Los y las que han cocinado saben también que uno cuando tiene que colar algo a veces no es que sale de una, entonces hace una vez, hace otra, hasta que queda verdaderamente ese elemento que uno quiere filtrar lo más puro posible. ¿Y qué significa que sea puro? Que está compuesto solo de un elemento. En este caso los granos, cuando cocinamos y queremos, no sé, la harina, bueno, quede la harina pura, que no queden los bichitos, que no quede el polvito, quede el elemento puro y solamente ese elemento. Entonces, cuando nos está hablando de ser sinceros, lo que nos está diciendo Pablo es que debemos ser de una sola naturaleza, de una sola forma, compuesto de un solo elemento. Y ese elemento es Cristo, ¿no? Debemos ser sinceros, ¿no? Y es de suma importancia porque muchas veces pensamos que el Señor desea cosas que a veces no desea para nosotros o no son la prioridad. Acá Pablo lo que nos está diciendo es que Dios quiere que seamos como Cristo y que seamos puramente como Cristo.
Y muchas veces, como que no nos damos cuenta o no queremos, pero nos olvidamos de pasar el filtro por nuestra vida, ¿no? Y entra todo. Pasa el grano, pasa la paja, pasan los bichos, pasa, y entra, y pasa. Y lo más triste es que nosotros pensamos que todo eso es el grano perfecto y bueno que voy a usar para hacer mi comida, ¿no? Y tenemos que entender que debemos filtrar nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Y filtrarla es que todo lo que recibimos en nuestra mente, todo lo que vemos, todo lo que vivencia en nuestros sentidos, tiene que ser filtrado. Y filtrado por la palabra de Dios. Porque si no, no vamos a ser sinceros, por lo menos en el sentido bíblico. Porque va a haber cosas que no van a pertenecer a la naturaleza de Cristo. Van a ser distintas. Vivimos en un mundo que somos bombardeados, ¿no? En un momento vino la televisión, después vino internet. Ahora con las redes sociales uno no puede pasar un instante sin recibir información, a menos que la filtre, ¿no? Pero permanentemente recibimos información y es muy común, y a veces lo hacemos de manera consciente y a veces no, que la información que recibimos en los reels, los estados, los shorts, todos estos términos modernos, terminen siendo los criterios que usamos para tomar decisiones en nuestra vida, para elegir una carrera, para elegir una novia, un esposo, para ver cómo criamos a nuestros hijos. Buscamos saber qué dice el especialista de turno y uno nos dice, no, para criar a tus hijos tenés que disciplinarlo y darle paleta. Y otro dice, no, imposible darle paleta. Y un día vamos y le damos, y otro día no le damos y quedamos como confundidos, decimos, no, pero para tu esposa tenés que ser así. No, y somos bombardeados. Y un día nos pareció que estaba bueno eso que dijo y lo hacemos, y otro día decimos, no, pero y esto que parece una pavada que estoy diciendo y algo exagerado, es la realidad, es lo que vivimos todos los días. Y no solamente los que manejan la tecnología, en los medios de comunicación, en la familia, en los trabajos, muchas veces tomamos las decisiones de manera consciente e inconsciente con algo que no es puro, con algo que no proviene de Dios, con algo que no proviene de Cristo. Pero no somos sinceros en ese sentido de la palabra, decir la verdad, esto no proviene de Dios, esto no es puro y debo sacarlo. Y debo sacarlo de mi vida, y debo filtrar lo que veo, lo que escucho, la música que escucho, la ropa que me pongo, las personas con que me relaciono, cuánto tiempo y en dónde me relaciono con esas personas. Todo tiene que ser filtrado y quedar lo puro, ¿no? A la hora de tomar decisiones, ¿de dónde buscamos el consejo? ¿De dónde buscamos, por lo menos el primer consejo, el fundamental? Muy bien, debería ser en la palabra de Dios. Y debería ser ese nuestro filtro, debería ser ese el medio por el cual decimos esto entra y esto sale, esto se queda y esto se va. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ser cristianos. Vamos a ser salvos, justificados, pero ser cristiano es otra cosa. El origen de la palabra cristiano era cuando veían a personas que se comportaban como Cristo. Y qué triste es haber sido salvado, rescatado y justificado y no ser como Cristo. Y no es condición directa, ser salvo y ser como Cristo. No, podés ser salvo y no ser como Cristo, no ser cristiano. Podés tener el título de cristiano, podés creerte cristiano, pero no sos cristiano porque no sos como Cristo. Y si hay algo, una impureza, algo en tu carácter y en tu persona que no va y refleja la persona de Cristo, no sos enteramente Cristo. ¿Qué es lo que Pablo apunta acá? Y no significa ser perfecto, no cometer errores. Significa que cuando vemos la imperfección, la solucionamos en los términos y en los medios que Cristo nos propone, no en los nuestros. A veces cuando vemos una imperfección, un error, ¿qué hacemos? Lo tapamos, lo negamos, lo justificamos, porque es más fácil, es más cómodo. Es mucho más difícil decir la verdad, esto pasa porque yo hice esto. Esto pasa porque yo no amo al Señor. Yo digo que lo amo, pero verdaderamente no lo amo. Es muy difícil hacerse cargo de eso. Muchas veces preferimos decir, bueno, pero la carne es débil, hice lo que pude. Pero Dios no tiene esos parámetros. Pablo no tenía esos parámetros. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. El Evangelio nace en su palabra, pero se propaga por medio de la imitación. ¿Queremos tener iglesias que sean como Cristo?
tenemos que tener hombres que sean como Cristo, mujeres que sean como Cristo. Si no, no vamos a tener iglesias o personas como Cristo. Es imposible. La única forma es que nosotros, cada uno individualmente, decida, ¿sabes qué, Martín? Yo voy a ser como Cristo. Y yo estoy dispuesto, de manera honesta, luego de examinar mi vida y pasarla por el filtro, de decir, vení, Rosita, imítame, seguime. Yolanda, vení, hacé lo que yo hago, porque lo que yo hago es como Cristo. Yo en mis 35 años de vida y, no sé, 35 y 9 meses de cristiano, o porque vengo escuchando la palabra de la panza de mi mamá, no de cristiano, por lo menos de escuchar la palabra, nunca escuché a nadie decir, vení, hace esto porque yo lo hago como Cristo lo hace. Nunca. Nadie. No conozco. Nadie. Ahora, eso es un problema. Está bien, tampoco hay que irse al otro lado y pensar de manera equivocada y tener un concepto equivocado de uno mismo. Pero Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Quieren saber qué hacer? Mirá lo que hago. Punto. El Evangelio se propaga, se extiende, es simple, es sencillo. Es el Espíritu Santo obrando en una persona y siendo de ejemplo y referencia para todos. Y ese debería ser nuestra vida. Si quiero saber qué decisión tomar en los negocios, tengo que mirar, no sé, a la vida de Víctor, y mira a Víctor cómo se maneja en los negocios. Así. Ah, bueno, voy a hacer así. ¿Es mi referente, es mi guía? Sí, pero es mi referente, mi guía, porque su referente y su guía es Cristo. Y no tenemos la sinceridad, el coraje, la valentía de tomar esa iniciativa en nuestra vida. Tendemos a nivelar para abajo, tendemos a conformarnos con menos, tendemos a justificarnos, a acomodar las cosas, a tapar las cosas, a ocultarlas, porque no queremos asumir esa responsabilidad, porque no queremos pagar el precio de lo que significa ser sinceros, ser puros. Y esto nos habla de algo personal, de algo interior. Pero el segundo principio que nos enseña Pablo es no solamente que debemos ser sinceros en el día de Cristo, sino que también debemos ser irreprensibles. Y esto ya no tiene que ver solamente de mí para conmigo mismo para adentro. Esto tiene que ver de mi persona hacia afuera. Porque ¿qué significa ser irreprensible? La idea de ser irreprensible es que soy alguien en el cual nadie tiene un cargo para imputarme, ¿no? Nadie tiene para decir la verdad, yo tengo este problema con Martín, o la verdad, esto que hizo Martín, tengo esta espina clavada, ¿no? Eso es ser irreprensible. No significa ser perfectos, significa que no hay nadie que yo conozca que tenga algo contra mí, producto de algo que yo hice. Eso es ser irreprensible, ¿no? Y nuevamente nos desafía y nos lleva a la autorreflexión. Significa entender que pertenezco a una iglesia, que pertenezco a un cuerpo y que lo que hago es relevante y que lo que hago puede para bien, como dije antes, ser de bendición y acercar a las personas a Cristo porque soy un imitador de Cristo, pero también puede alejar a las personas de Cristo y puede ser que las personas rechacen a Cristo por mis actitudes. Y las dos cosas son igual de posibles. Está en nosotros qué queremos ser, si queremos ser sinceros e irreprensibles. Pero repito, se trata de ser, no de aparentar o de tratar de hacer que soy, ¿no? Se trata de ser. Y es importante entender esto, ¿no? Cristo tenía un discernimiento y si leemos en este pasaje de Filipenses dice en el versículo 9, y pido esto en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser verdaderamente sinceros y irreprensibles? ¿Cómo? Porque este es el estándar. No lo puse yo, lo pone Dios. Ahora, ¿cómo hago para llegar a ese estándar? Porque es un estándar posible, porque Pablo lo vivía. Si Pablo lo vive, ¿por qué no lo puedo vivir yo? Si tengo el Espíritu Santo igual que él. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿cómo llego a ese estándar de vida? Y la respuesta está en esto que acabamos de leer. Dice que el deseo de la oración de Pablo era esto, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo entendimiento, para que aprobéis lo mejor, para que disciernas, ¿no? El Señor tenía discernimiento. El Señor tenía el discernimiento de saber cuándo decir la verdad cruda y sincera, como se le decía a los fariseos,
Y que Pilato le pedía, decime cuál es la verdad, no decírsela directamente. Jesús sabía cuándo callar y cuándo hablar. Jesús sabía cuándo pasar por alto la ofensa y ponerle otra mejilla, y cuándo, como en el templo, producto del enojo y de la profanación que estaban haciendo del templo, empezar a revolear todo y a enojarse en profundidad y no permitir y no tolerar lo que estaba pasando. Cristo tenía ese equilibrio, pero no era porque pasaba algo y se sentaba a pensar qué haría Dios en este momento. No, Él era Dios. Era la respuesta natural, lo que hacía era la respuesta natural a lo que era. Dicho de otra forma, no tenía que hacerse grandes planteos y análisis de qué tenía que hacer. Lo hacía porque era. No tenía que, ya había tenido, y como dice acá, abundante amor y un profundo conocimiento como para que cuando llegaba el momento discernía y actuaba. A veces se callaba, a veces hablaba. A veces se enojaba y actuaba intempestivamente, otras se iba. Porque no era el momento. Este no es el momento, me voy. Este es el momento, lo hago. Pero ¿cómo tenía ese discernimiento? ¿Hay una fórmula? Vos me decís, Martín, ¿pero cómo hago? ¿Hay un libro que me dice, como el Talmud de los judíos, que ante esta acción hago esto? No, no lo hay. Tenés que ser. Tenés que abundar en amor y en profundo conocimiento para que puedas, cuando llegue el momento, actuar como actuaba Cristo. Y eso es, no hay más. Lo que pasa que, ¿eso qué requiere? Lo que leíamos en el versículo 8, versículo 9. Que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, ¿no? A veces amamos, pero no amamos en ciencia y en conocimiento. La idea de esto es un amor profundo. Un amor, si se quiere, que tiene la capacidad de discernir y ser sensible a lo que sucede. No es un conocimiento intelectual solamente, es un conocimiento en lo práctico, que sabe discernir y sabe entender. Pero ¿cómo se adquirió ese conocimiento? Por medio del estudio de la palabra, del análisis, de la memorización, de la repetición y de la aplicación una y otra vez, de leer el mismo pasaje, memorizarlo, estudiarlo, repetirlo, ponerlo en práctica, aplicarlo mal, volver a aplicarlo más o menos. Ahí era así, ya lo entendí. Enseñarlo, compartirlo, decirle a otro, vení, seguime, porque yo sigo a Cristo, yo sé cómo es. En toda esa actividad y esa práctica cotidiana es donde se adquiere ese conocimiento. Y eso nos transforma en otra persona, en otro ser. No es que actuamos como, somos como Cristo. Y cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, cuando llega el momento de tomar una decisión, surge de manera natural, es espontáneo, porque somos como Cristo, somos sinceros, somos irreprensibles. No actuamos como, no tratamos de tapar para que la gente vea cierta parte nuestra que parece ser como Cristo. Somos como Cristo. Y ese es el enorme desafío que nos deja Pablo en esta mañana. ¿Cómo lograrlo? Con algo que se ha perdido, o por lo menos yo me he dado cuenta que quizás he perdido un poco en mi vida y que es lo que venimos a hacer en esta mañana, la repetición. Repetir. Leer la palabra, leer toda la Biblia una vez, leerla toda la Biblia 2 veces, leerla 3 veces, estudiarla, ponerlo, como decía en el Antiguo Testamento, en los dinteles de nuestra puerta, en el sticker de la heladera, pero no para que quede pasar y que quede lindo, no, para que cada vez que paso lo leo y diga, la palabra de Dios dice esto. Pensar, pero ¿por qué Dios me dice esto? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Cómo aplico esto que estoy leyendo a mi vida? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Hoy, mañana, pasado. ¿Hace cuánto que no memorizás un versículo de la palabra de Dios? Yo estaba pensando eso. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, mientras esperaba el colectivo, me había hecho la costumbre de tomar un versículo y memorizarlo. Y por ahí me tomaba 2 o 3 días, pero un versículo me memorizaba. Bueno, ya pasaron 20 años de eso. ¿Hace cuánto no memorizás la palabra de Dios? ¿Hace cuánto, como dice el salmista, no te despertás con ese hambre de estudiar y de conocer un poco más qué es lo que quiere Dios para tu vida? ¿Hace cuánto que no buscamos ese profundo conocimiento de la palabra de Dios? Práctico, sensible a las necesidades, a lo que ocurre. Si lo tenemos que pensar es que todavía no somos como Cristo. Tiene que surgir de nuestro corazón, espontáneo, sincero, sin nada externo, puro. Es un trabajo de toda la vida. Es mucho más difícil que tapar, maquillar, parecer. Es mucho más profundo.
pero es lo verdadero. Y es lo que en el día de Cristo vamos a tener que ver. Cuando salga la luz, cuando nuestra vida sea pasada por el fuego, es eso lo que va a quedar. ¿Cómo vas a llegar para ese día? ¿Qué es lo que Dios va a ver? Porque lo que veamos nosotros puede ser lindo, feo, pero ¿qué es lo que Dios va a ver? ¿Qué es lo que Dios va a ver en tu vida? Va a ver una persona sincera, irreprensible, una persona que es de una sola naturaleza, que es de una sola forma, que no es de tropiezo para ningún hermano, o va a ver todo lo contrario. Pensalo, está en vos. El que se beneficie o perjudique eso va a ser vos, nadie más. Pero en esta mañana venimos a recordar a la persona que nos enseñó a amar abundantemente, ¿no? Que es Cristo. Y venimos a hacer memoria, a repetir. Vas a venir el domingo que viene y vas a ver lo mismo. Puede cambiar el pan, puede cambiar la copa, pero es lo mismo. Se va a repartir el pan, se va a orar, se va a repartir la copa, se va a orar. Cada uno orará, hará lo que Dios ponga en su corazón. El otro domingo lo mismo. ¿Y por qué? Si ya lo sé, ya lo hicimos, ya lo conozco. Porque lo repito, porque en la repetición está el aprendizaje, está el incorporar y entender y decir, es verdad, Dios hizo esto, Cristo hizo esto por mí. Y recordarlo una vez más. Y recordarlo no solamente como algo que pasó, sino algo que está pasando en mi vida. Dios está obrando, Dios está haciendo esto. Y se transforma y nos transforma. Y no actuamos como Cristo, empezamos a ser como Cristo. Y lo hacemos el domingo a la mañana, y lo hacemos el lunes a la mañana en nuestra casa, y lo hacemos el lunes en el trabajo, el lunes a la noche antes de irnos a dormir, el martes a la mañana cuando despertamos, el martes en el trabajo. Y así verdaderamente es como Cristo se perfecciona en nosotros. No hay otra forma. Por eso me gustaría terminar orando. Después los hermanos encargados de repartir los símbolos van a justamente repartir los símbolos. Pero me gustaría que te tomes un tiempo para pensar. ¿Cómo vas a llegar a ese día? ¿Qué tenés que modificar? ¿Qué impureza tenés que sacar de tu vida? ¿Qué aspecto de tu carácter está haciendo daño a tu familia, a tus amigos, a la iglesia, a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te manejas en la vida práctica, en tus negocios, en la relación con tu pareja, con tu familia? ¿Cómo te manejas con tus hermanos? ¿Cómo te manejas? Es eso lo que hay que pasar por el filtro, tamizar y ver si resiste o hay cosas para sacar. Así que oremos para que el Señor nos dé sabiduría. Padre, llegamos delante de tu presencia agradecidos porque un domingo más tenemos la posibilidad de repetir este memorial, este acto de hacer memoria de la obra de Cristo, Señor. Te agradecemos porque aún sin entenderla en plenitud podemos entender que somos pecadores. Podemos entender que estamos perdidos, podemos entender que por tu gracia fuimos rescatados y podemos entender que vos tenés algo que nuestra mente no entiende, pero que nuestro espíritu puede llegar a alcanzar, que es la transformación de nuestro ser, Señor, por medio de la fe, por medio de la obediencia, por medio de la repetición, de la memorización, del estudio, de la meditación de tu palabra, por medio de cada día despertarnos y buscar qué es lo que vos querés que hagamos en ese día, poder encontrar en la iglesia el ejemplo, en hermanos, para poder imitarlos y ser como Cristo y tomar la posta, tomar la responsabilidad que tomó Pablo, de poder vivir nuestra vida de forma tal que sea pura, que sea sincera, que sea de una sola forma, y que nos lleve a que las personas al imitar nuestro ejemplo puedan imitar el ejemplo de Cristo, Señor. Sabemos que es algo que suena imposible, que suena lejano, pero es lo que vos querés y el deseo que tenía Pablo en el corazón para los filipenses. Y es el mismo deseo que tenés vos hoy para con nosotros, Padre. Te pido que al hacer memoria, al partir el pan, al pasar la copa, podamos pensar en la persona de Cristo, en su amor, y que eso sea la motivación para cambiar, Señor, para ser transformados, para no hacer cambios superficiales, sino profundos, de adentro hacia afuera, y como un alfarero, Señor, quites toda impureza y nos hagas de nuevo, que transformes cada área de nuestra vida, que podamos verdaderamente ser lo que debemos ser y no conformarnos con parecer algo que no somos, Señor. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.